Hola, buenas noches, queridos amigos. Em, Hoy es 24 de octubre de 2020. Hoy hay ya 42.767.000 eh, aproximadamente infectados con el coronavirus positivos, de los cuales 1.152.631 han muerto. En España, por cifras de fuentes más o menos creíbles, 1.110.372 casos, según el gobierno 34.752. Siempre digo esto porque bueno, es impresionante ver la evolución de estos videos que he estado haciendo a raíz de la pandemia y es el único realmente contexto que dice en qué momento histórico estamos, porque la fecha probablemente no diga mucho. Son las casi 10 para las 8, hora británica. Tengo que explicar un poco lo que ha venido pasando en España recientemente, particularmente a raíz del último video que mm, publiqué, que creo que fue ayer en la tarde. Pues pido disculpas otra vez a todos los que me oyen, a mis amigos, a la gente que me está conociendo, porque lo que he dicho en muchas oportunidades anteriormente, pues siempre he acertado. Mis predicciones siempre han ocurrido. Eso fue lo que dije hace unos 4 días sobre Vox, sobre Abascal, y lamentablemente eso ocurrió. Lamentablemente, independientemente de que las razones para la moción de censura son muy válidas, son de hecho imprescindibles y toda persona coherente en España debería promoverla. em, Vox, un partido de extrema derecha, y aunque lo coherente es tener una tendencia de extrema derecha ante un gobierno totalitario de extrema izquierda como el que tenemos en España, fiel seguidor del totalitarismo chavista, madurista, venezolano, es lo único coherente. Y cada vez esas posturas extremas, de extrema derecha, parecen un poco más centradas, en la realidad parecieran más centradas. Pero no, efectivamente, cuando se llega a tales extremos que tú te vas a vender como una opción para salir de algo malo, la idea de lo que tú debes hacer es buscar gente que vote por ti, gente que a quien le agrades, tienes la obligación de captar adeptos, de captar gente que te apoye en tus planteamientos. Pues no, hizo todo lo contrario, llegó ahí a hablar mal de todo el mundo, lo decía con exageración, pero no, lo citó textualmente desde, bueno, eh, Europa, Donald Trump, bueno, no hablo mal de Donald Trump, pero hablo del problema mundial y particularmente norteamericano, donde mencionó a Soros y a Hitler y a la China comunista, el coronavirus, la Merkel, Superman y los de la orquesta del Titanic. Habló mal de todos los políticos y toda la gente que no era su núcleo obviamente, de votantes y de diputados en España. Pero ¿por qué esto es significativo? En el momento histórico que vive España es mucho más que significativo. Tengo más de una década viviendo en España,
más de una década advirtiendo a muchísimos periodistas, muchísimos políticos que en su momento, hace muchísimo tiempo, decían que eso era imposible, que España fuera como Venezuela, que era absolutamente ridículo, y me tildaban de indio venezolano, porque, porque cómo es que le votábamos al Maduro, como estábamos, o al Chávez. Pues resulta que eso es lo que se ha convertido España. Todo el tiempo he estado diciendo lo mismo y pido excusas una vez más por tener que repetirlo. Pero es mi obligación. Es una cruel realidad, es muy dolorosa para una persona quien viene de Venezuela, y lo decía en algunas oportunidades, lo tenía escrito por ahí en algún momento. No hay nada tan doloroso como perder la madre, y la patria es como la madre patria, y perderla dos veces y por la misma gente, los chavistas, en Venezuela y ahora en España, es muy doloroso. Yo, de hecho, no estoy en España ahora. Me tuve que ir así como me fui de Venezuela, porque preveía lo que ahora está viviendo en Venezuela, y que hace apenas 2 o 3 años los venezolanos, incluyendo mi familia, me decía que eso era imposible y que no pasaría. Y ahora lloran a diario por la situación que están viviendo, en la cual, aún teniendo dinero, muchísimo dinero probablemente, no les sirve de nada porque no consiguen absolutamente ningún bien o producto o servicio indispensable para la vida, incluyendo gasolina, agua, luz, medicinas y comida. Y eso es lo que está pasando en España. Lo quiera entender usted o no, o lo vea claro o no, o lo crea o no, esto es una realidad que ya estamos viviendo, y lamentablemente ha ocurrido muchas cosas, las que han ocurrido en décadas en Venezuela, en tan solo unos meses en España. Soy muy fastidioso con eso, pero tengo que seguir haciendo esta comparación porque el resultado es exactamente el mismo y es terrible. Por el amor de Dios, véanlo, españoles, cómo está Venezuela. Véanlo. Yo publico muchas cosas aquí. Véanlas, porque no tienen desperdicio. ¿Qué pasa ahora con este momento histórico? Bueno, han pasado muchísimas cosas. Los invito a que revisen los mensajes previos que he presentado aquí. Bueno, llegamos al momento en el cual recientemente ya ni siquiera los jueces van a ser independientes, peor aún, porque van a estar todos nombrados a dedo, obviamente, por el grupito de Unidas Podemos y de el PSOE, con una mayoría supuestamente simple, y no con 3/5 partes de las mayorías para poder, o sea, con un consenso con la oposición. Eso no va a pasar. Eso es acabar con el principio de la democracia, que es la separación de poderes. Lo único que le falta entonces, que ya poco pasará para que ocurra, que el poder electoral dependa exclusivamente del gobierno también. Entonces tienen el poder ejecutivo, el poder legislativo, por esas mayorías absolutas, o esos estados del alarma, o esas leyes habilitantes, o decretos que van supraconstitucionales, e incluso estoy seguro que van a terminar, por supuesto, cambiando la constitución, destituyendo, derrocando al rey, y perpetuándose en el poder. Eso es terrible y está ocurriendo aquí en Europa. Ya pasa con Lukashenko y ahora está pasando aquí con Peluca Sánchez, o sea, Unidas Podemos y PSOE. ¿Qué pasó entonces con esa moción de censura? Que es muy doloroso porque también es una réplica de lo que vimos en Venezuela, en lo cual la oposición son una serie de ineptos, de incompetentes, que por un lado acaban cada vez más el número de personas que apoyan a esa derecha, y
la esperanza del pueblo en ellos, en la cual radica el error, en pensar que unas personas o un partido político va a resolvernos los problemas que nosotros hemos causado y que está en nuestras manos el modificarlo. Y que bueno, que ya no hace falta ni siquiera, tal como está la ley electoral española, ya no hace falta ni siquiera que, eh, que se cambie o que se ponga de manos del gobierno el poder electoral. ¿Por qué? Porque resulta que al dividirse más la derecha, supuestamente, bueno, la parte constitucional que sería ahora PP, que era el único partido que existía hace unos años, hasta que llegó Albert Rivera a acabar con el partido, generando a Ciudadanos, ahora en manos de Inés Arrimadas, el canalla del Albert Rivera, el gran culpable de lo que tenemos ahora, tienen que verlo así de claro, es Albert Rivera, al desarticular el PP, que estaba enquistado en manos de un estúpido, grandísimo estúpido, pero a quien tanto recuerdo y tanta falta me hace, como era Mariano Rajoy, heredero también, que bueno, no heredero, porque fue a través de una conspiración, tal como la ha hecho ahora Casados, terminó con una cosa terrible también, que fue el PP de Aznar. Total, una serie de trampas y trampas y trampas para quedarse con el poder en manos de Aznar, de Rajoy, ahora de Casado, y terminar ahora con la derecha española. Se dividen PP, luego Ciudadanos, y recientemente apareció Podemos, Dios me libre, Vox, que resulta que no es un partido minoritario. Resulta ser nada más y nada menos que la tercera fuerza política. Ahora está PSOE, el PP, Vox, luego Unidas Podemos y Ciudadanos y no sé qué chiripero le decíamos en Venezuela. Todos los partidos independentistas, etarras, etc. U otros partidos más pequeños nacionalistas. No hace falta modificar ya la ley, porque es que resulta que 500.000 votos para el PSOE no es lo mismo que 500.000 votos para un partido minoritario como por ejemplo el de Errejón. Más País creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama eso. Es irrelevante. Resulta que, tal como está formado, el número de diputados que llegan efectivamente a la Asamblea o al Congreso va a depender, por un lado, de los votos, pero como no son iguales, va a depender de quién tiene más fuerza, en este caso los partidos mayoritarios. PSOE, PP, ahora Vox y Podemos. Divididos ahora más o menos equitativamente, Ciudadanos, PP y Vox tienen muchísima menos fuerza para enfrentar ese gran monstruo Frankenstein que es PSOE, Unidas Podemos y todo lo demás. Todo lo demás que es terrible. Las alianzas esas de todas las personas que quieren y se autodenominan que no son españoles, que le entran por aquí y le salen por aquí, que les es irrelevante España, y que quieren acabar con ella. Eso es lo que está gobernando España ahora. Y que ahora es prácticamente, en el escenario político tal como es hoy, resulta prácticamente imposible que algún día la derecha pueda ganar. Es que ahora ni siquiera uniéndose llegan.
Eh, Ni siquiera, por eso es que son mayoría absoluta todo el equipo de gobierno. Eh, Eso es terrible. Y por supuesto, la desesperanza del pueblo hace que no vuelvan a votar por ellos, que desconfíen de ellos y que no les interese el tema. Y tampoco se prevén elecciones prontamente. Fue entonces una medida muy tonta por parte de Vox generar ese debate, pero una grandísima, grandísima traición, pero tampoco nada inesperado del PP. Algo que yo vengo diciendo también durante décadas. Pero es que yo estoy hablando de todas estas cosas terribles y yo no quiero imitar a Santiago Abascal, llegar a hablar mal de todo el mundo. No, yo estoy hablando de los dirigentes, que a algunos les puedo llamar por su nombre, y los dirigentes de los partidos, al punto que Pablo Casado, eh, eh, dijo la intención de su voto y su discurso sin que nadie lo conociera en el momento que lo presentó. Nadie, absolutamente nadie sabía qué era lo que se iba a votar. Y le tocó a todo el mundo votar para no romper el voto de la intención del voto de su partido. Incluso que Cayetana votó simplemente por acatarlo para que no sea execrada del partido. Y por el amor de Dios, no te vayas, Cayetana, te necesitamos. Eres la única persona coherente en la política española. Tenía que hacerlo. Nadie sabía lo que iba a decir. Nadie sabía suponían que iba a decir que no. Sin duda alguna no iba a ser satisfactoria, no iba a decir nunca que sí. Pero que fuera simplemente a atacar, a demostrarse genuflexo a las órdenes de Podemos y de Sánchez, de Pedro Sánchez, del gran traidor del PSOE. Resulta que eso es lo que tenemos, unos grandes traidores, el Pablo Casado y el Pedro Sánchez. Y yo no estoy hablando yo no te estoy hablando a ti, votante del PSOE, yo no te estoy hablando a ti, votante del PP, yo no te estoy hablando a ti, votante de Ciudadanos. Yo le estoy hablando a todos los españoles que votaron coherentemente, tratando de salir de estas circunstancias, incluso toda la gente que ha apoyado ahora líderes de algunas comunidades del PSOE, pero que no apoyan el gobierno de Sánchez. Los puedo nombrar, no lo voy a hacer ahora, pero todo el mundo lo sabe quiénes son y cuáles son sus tendencias ideológicas y cómo se han distanciado claramente del gobierno actual liderado por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Eso es lo que tenemos. Es muy doloroso, porque era obligación de toda persona coherente allí, en el Congreso de los Diputados, votar libremente, éticamente, moralmente y en defensa de la democracia, en defensa de la libertad, en la defensa de su país y representando a sus votantes. Debieron de votar libremente. Pero lamentablemente eso no pudo ocurrir. Abascal se desenmascaró, lo cual para mí me parece muy bien. Me imagino que habrán movimientos, no habrá, pero debería, intestinamente ocurrirán, pero no lo verán ustedes, en los cuales unas personas más centradas, con mejor tino y visión política, comenzarán a liderar y tomar el timón de lo que este demente hizo allí. Lo mismo, mira, yo vengo de Soria. En primer lugar, en Soria ganó el PSOE con el alcalde más votado de toda
de toda España, mi querido amigo Carlos Martínez Mínguez. Y nosotros los que apoyamos a, a las políticas del PSOE, no, por supuesto que no estamos apoyando a Pedro Sánchez. Nuestra intención de voto y lo que le exigimos a nuestros diputados es muy clara, y es acabar con ese gobierno. Yo esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo de ahorita, lo estoy diciendo de hace muchísimos años, mucho antes mucho antes incluso de que saliera a la palestra pública Pedro Sánchez, en momentos en los cuales el PSOE iba cayendo vertiginosamente y no se podía levantar. Pero había que hacer contrarrestar al gran culpable, en última instancia, uno de los grandes padres de este problema, que ha sido el PP de Rajoy, y que nos dejó esta herencia. Siempre le echaba la culpa a la herencia de Zapatero, pues aquí tenemos la herencia de Rajoy. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Lo mismo que escribí yo hace 4 días atrás. Resulta nada más y nada menos que quiénes son los culpables de lo que está pasando en España actualmente. Los que confiaron en Pedro Sánchez y votaron por él, de PSOE, y los que mantienen a Pedro Sánchez a pesar de estar en contra de sus posturas políticas dentro del partido, el PSOE. De Ciudadanos, que dividió la derecha para ahora ser un partido absolutamente sin sentido, sin rumbo, sin brújula, que no tiene idea nadie de qué es, qué quiere, qué busca, y que cada vez tiene menos votantes, gracias a Dios. Del PP, que se vanaglorió tantos años de su mayoría absoluta y doblegó, estranguló al pueblo español para que afloraran estos populismos izquierdistas. Era clarísimo y evidente, y lo presenté yo cuando fui candidato a alcalde en un pueblo en Soria. De Vox, que ahora resulta que hizo esto, tan falto de tino político, una pésima maniobra, una pésima jugada del ajedrez que ahora nos tiene en estas circunstancias y que probablemente nos perpetúe allí. Son culpables o somos culpables los que nos fuimos y dejamos de luchar en España por la libertad y la mejora de nuestro país. Soy culpable, somos culpables todos los que nos hemos ido, y los que más son culpables son los que están allá y no hacen nada, que no están incluidos en todo lo que dije anteriormente y están allí y ni siquiera le dan like a esto, ni siquiera lo comparten y no lo ven completamente. Eso, en definitiva, es lo mismo que ha pasado en Venezuela. Y eso es lo que tiene muriéndose de hambre a millones de personas, muchos de ellos españoles y muchísimos de ellos descendientes de españoles, íntimamente relacionados con españoles. Y es extremadamente doloroso. Como dice entonces Pedro Sánchez, cuando pregunta de quién depende la fiscalía, pues ya está, del presidente ya, pues ya está. Esto es lo que está pasando y pues ya está.
lamentablemente, no vamos entonces a ver la salida inminente próxima de esta rata de Iglesias del gobierno, quien debería haber dimitido hace muchísimo tiempo. Él juró, bueno, si ustedes ven todas las cosas que tengo publicadas aquí, la hemeroteca de este desgraciado asesino, narcoterrorista del Moño, de la señora El Moño. Resulta que, es que no estoy exagerando cuando digo eso, no solamente porque tiene tarras ahí, sino porque tiene todo las guerrillas latinoamericanas apoyando los etarras, el Hezbollah, el apoyo de Irán, de Venezuela con su cartel de los soles, etcétera, etcétera. Pero él lo decía, yo tengo un proyecto político que alguna gente la compró o lo compró, ese proyecto, ese programa, esas ideas, y resulta que él dijo, yo voy a dimitir si no cumplo con el programa electoral. Y no lo ha cumplido. Todo lo que decía que iba a ser la reforma y acabar con las castas, eso es lo que se convirtió. Así es. Decía efectivamente también, apertura de juicio oral, dimisión inmediata, así de rápido, así de concreto, y no va a pasar, no va a pasar. ¿De quién depende la fiscalía? Pues del presidente, pues ya está. ¿De quién dependen los jueces? Yo lo pongo a dedo. Ahora el genuflexo de Pablo Cagado le regaló esa oportunidad y el gobierno lo van a, según dicen, negociar, y así se tapan la kitchen, la 1 y todas los actos de corrupción del partido de gobierno de Podemos. Eso es terrible. Y entonces resulta que dice, no, nosotros lo hicimos porque, bueno, la presión, generamos que la Unión Europea generara presión. No, o sea, eso no pasó ahorita. Y no pasó por esta cosa de la moción de censura, no. Eso pasó ya desde que comenzaron a ver las tendencias ideológicas de Podemos hace muchos meses. No querían ir bajando los montos a dar a la ayuda económica europea a la crisis por el coronavirus, y resulta que ahora dijeron que no iban a dar por esta cuestión, y me parece muy bien. Y el gobierno dijo, no, mentira, no la queremos, porque luego nos endeudamos. Y resulta que para ellos es muy conveniente que no la den, y cuando la reciben, mejor si le dicen que no se la dieron por sus razones ideológicas, y entonces llega el bloqueo. El famoso bloqueo de Cuba de 60 años, el bloqueo de Venezuela de hace unos cuantos años, y entonces van a ser los del bloqueo los culpables de todo el hambre que van a pasar y que ya están pasando españoles por culpa de este gobierno y de nadie más. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que todos luchar de una manera coherente, sin gesticos. Lo publiqué ayer. No es ir a zarandearle el coche a Irene Montero y gritarle Sara Pastrosa. No, eso no tiene sentido. Son gestos tontos. Hay que buscar la salida inmediata, inminente y definitiva del chavismo de Europa, del chavismo de Pablo Iglesias. Bueno, lo dejo ahora porque se hizo muy largo este video. A mí no me gustan hacerlo así, pero tenía que aclarar todas estas cosas que sin duda alguna dejé en el tintero la última vez que hablé de ayer. Así es que espero que ahora sí vean el video completo, le den like, activen la campanita, las notificaciones, se suscriban y todas las cosas que dicen los youtubers, los blogueros sobre esto.